Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Jonathan y el día de hoy quisiera darles una breve introducción sobre los tres temas que abordaremos el día de hoy. Me complace darle inicio al nuevo día con estos nuevos temas, el cual nos complace comunicarles, el cual es sobre la discusión central entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Inés de Sepúlveda respecto a los indios, para después darles a nuestro compañero Johan una breve y sencillo resumen fácil de entender sobre las transformaciones más significativas de la llegada de los españoles a América, en intercambio mundial y salud. Y ya por último, pero no menos importante, nuestra queridísima compañera y amiga Cristina hablará un poco sobre los cambios de evangelización, catolicismo y estructura social. Una vez dada esta introducción, pasaremos a darle inicio a nuestros temas. En el punto sobre las discusiones sobre la colonización y los indígenas en el nuevo continente, lo más destacable es Fray Bartolomé de las Casas, quien junto a otro fraile dominico, Antón de Montesinos, denunciaron el trato inhumano que se les daba a los indígenas, la cruel y horrible servidumbre en que los sometían. En 1550 participó Bartolomé de las Casas en un consejo real de las Indias para discutir si era lícito hacer una guerra de conquista contra los reinos de las tierras descubiertas en América, generándose ahí el famoso debate de Fray Bartolomé de las Casas y Juan Inés de Sepúlveda. Este último sostenía la inferioridad de los indios y la conveniencia de su sometimiento a sus conquistadores. Por su parte de las Casas, participó en una polémica acerca de los indios. La cuestión central era si el rey debía hacer guerra a los indios antes de que se les predicara la fe para sujetarlos al imperio. Y después de lograr esto, pudiese ser más fácil pudiese ser más fácil enseñados en la doctrina de la verdad cristiana. Sepúlveda consideraba que la guerra era válida, justa y conveniente. Argumentaba cuatro razones: la gravedad de los delitos que cometían los indios, en especial la idolatría y los pecados, la naturaleza servil y bárbara, los sacrificios de hombres y antropofagia. La predicación del Evangelio sería más cómoda y eficaz si antes se les sometía. Fray Bartolomé de las Casas, por su parte, defendía la racionalidad, libertad y dignidad de los indios, así como el carácter radicalmente injusto, inicuo y tirano de la guerra y la conquista. Las transformaciones más significativas de la llegada de los españoles a América en intercambio mundial y salud. Desde la llegada de los españoles, la impresión que provocó el uso de las armas de fuego, del caballo con fines bélicos, la indumentaria, así como toda la acción desplegada por conquistadores a los indígenas americanos, lo divino y lo mundano, lo sagrado y lo profano estaban entregados. Se ha calculado que a la llegada de los españoles había más de 500 señoríos. Después de la conquista, esta estructura social fue conservada y aprovechada. De este modo, a los más distinguidos les dieron las encomiendas más ricas, además de entregarles tributos en especies, por ejemplo, maíz, frijol, mantas, gallinas, etc. Los indios debían realizar servicios personales en las casas de los encomenderos, como construir obras, cuidar el ganado, defender las tierras y trabajar en las minas. La llegada de los europeos a América significó la ampliación del intercambio mundial y a la larga contribuyó a aumentar las riquezas de ambos continentes, pero los europeos no solamente introdujeron a América plantas y animales como caballos, burros, vacas, toros, puercos y gallinas, sino que también contagiaron virus y bacterias por la cual es que el sistema inmunológico de la población indígena no estaba preparado. La llegada de los españoles cambió muchas cosas, por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, vestimentas, ideología, animales, cultivos, etc. La colonia como proceso transformador del orden social y cultural, lengua, religión y estratos sociales. Durante el siglo XVI, los españoles trataron de congregar a las comunidades indígenas que estaban dispersas por todo el territorio mesoamericano. Hacia 1570, cuando entre 80 y 90% de la población indígena había muerto debido al maltrato, pero sobre todo a las epidemias,
Esto significó una mezcla en un mismo sitio de indígenas de las distintas regiones y su desarraigo del lugar donde habían nacido ellos y sus hijos. A diferencia de los españoles, para quienes las tierras tenían un valor dinerario y de estatus social, para los indígenas las tierras significaban algo sagrado. Al arrancarlos de ellas, su vida se transformó radicalmente. La evangelización llevaba consigo la transmisión de la nueva lengua, pues establecieron escuelas para enseñar el catecismo en lenguas aborígenes y castellano. El culto a Cristo y la Virgen María se complementó con el culto a los santos patrones. En parte, estos sustituyeron a los dioses menores de las religiones mesoamericanas y permitieron tender un puente entre el politeísmo y el monoteísmo cristiano. Con el catolicismo, toda la población unificó sus valores, creencias y costumbres. El continuo de ir y venir de la gente al nuevo continente para probar fortuna generaron cambios en la estructura social española. Asimismo, la llegada de los metales preciosos transformó radicalmente la economía. En lo más alto de la estructura piramidal de la sociedad no hispana se encontraban los españoles, que prácticamente se convirtieron en señores de la tierra. Los criollos ocupaban el segundo nivel del estrato social. El solo hecho de haber nacido en tierras americanas era suficiente para ubicarlos en el estrato inferior. En el tercer nivel se encontraban los mestizos, que eran los hijos de matrimonios entre españoles y mujeres nativas. En el cuarto nivel social quedaron los pueblos que antes formaban el mosaico étnico del área cultural mesoamericana, mientras que los habitantes nativos del norte se les aplicó el mote de indios y bárbaros. Reflexión sobre los impactos económicos y políticos que generó el periodo, así como las implicaciones en el presente. El gobierno que toma decisiones racionales y al favor del bien común genera el crecimiento económico y el desarrollo social. Como la vida, una economía y política sana son el resultado de fuerzas positivas que reparten el poder entre la población. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y escuchar nuestro programa de radio. Esperemos haya sido de su agrado esta nueva emisión.